Ok, el día de hoy vamos a hablar cómo mejorar sus impuestos con un crédito hipotecario, la cual es una de las muchas deducciones personales que pueden utilizar y es bien importante. Ok, pero antes de iniciar les recordamos si me pueden seguir a través de YouTube y donde estarán viendo estos videos los próximos y los que ya hemos tratado. Igualmente en Facebook nos pueden encontrar y lo mismo, traten de seguir para poder ver lo que ya se ha comentado y lo que se estará comentando. Y para unirnos a obtener una mayor comunicación directa y fluida, pues hay un grupo para que si pueden integrarse, eh, eh, a través de él estaremos viendo cómo interactuamos y apoyamos a la gente con estos temas. Bueno, antes de empezar, pues es la deducción personal, es para la compra de casa habitación. Como ya habíamos mencionado, las deducciones personales son para apoyar los gastos indispensables de las personas. ¿Y cuál es uno de los más indispensables después de comer? Pues tener un techo, una casa habitación donde puedas vivir. Este deducción personal son para créditos por debajo de las 750,000 UDIs, que son un aproximado de 5 millones de pesos. Si tu casa vale menos de 5 millones de pesos, pues puede participar en esta deducción y no se disminuye el crédito, sino se disminuyen los intereses, porque por ahí muchas personas dicen quiero que me devuelvan lo del Infonavit y pues no es lo del Infonavit, te están devolviendo la parte, una parte, un porcentaje de lo que gastaste en intereses pagados al Infonavit, al Fobiste o al banco. Es el más común, ya que aunque ustedes no lo soliciten, no pidan factura, no paguen en efectivo, paguen con tarjeta, transferencia, eso no es problema porque pues todo esto ya está regulado por el sistema financiero, una serie de reglas, organizaciones que ya están bien diseñadas y obligan a tu banco, a tu financiera a reportar todos estos datos. De hecho, cada día es más común que cuando hacen la compra-venta les exijan el RFC porque ya se tiene que informar y entonces ya es muy raro. Antes sí venían los RFCs mal, en las dependencias como el Infonavit o el Fobiste era común que se los pusieran mal, pero en la actualidad el notario se encarga de que no haya mal RFCs, entonces es muy seguro que sus aparezcan en el sistema y sea válido la deducción de intereses que ustedes nada más solicitan cada año. Eh, Hoy que estamos hablando de abril de 2021, el SAT no detecta cómo o en qué se usa el crédito hipotecario. Esto es bien importante, pero probablemente cambie en un año o en un par de años. ¿A qué me refiero? Si recuerdan al principio es para compra de casa habitación, pero hoy, abril 2021, el crédito hipotecario, pues es un crédito que tiene una garantía hipotecaria, una casa, pero no nada más una casa, puede ser un terreno. Entonces yo puedo estar comprando un terreno y aparece mi crédito hipotecario. Y el SAT hoy en día no puede detectar si estoy comprando un terreno o estoy comprando una casa. Sin embargo, esto está a punto de cambiar porque ya en el simulador o en alguna de las pruebas ya se está manejando eso si es para la compra de una casa habitación, para una remodelación o cosas así. Entonces posiblemente por ahí vaya a haber algún cambio para que estén al pendiente. Y otro punto importante en la actualidad es que el SAT no está reflejándose muchos datos del Infonavit. Los créditos del Infonavit no se están reflejando, pero no se preocupen, posteriormente seguiremos comentando eso, especialmente Fobiste e Infonavit, ya que el banco pues lleva otro proceso totalmente diferente y varía de acuerdo a cada uno de esos bancos. Entonces, por esa razón, los invitamos a seguirnos para que vean cómo obtener su documento, que es como la factura para descontarlo de sus ingresos. Aquí hay que tener cuidado con un tema bien importante. Hay que hacerlo con una institución financiera. ¿Por qué? Yo no le puedo pedir a un familiar que me preste 1 millón de pesos y aunque le esté pagando intereses por mi casa habitación, no va a ser deducible porque no es parte del sistema financiero.
Y esto es un caso común con cajas de ahorro, algunas instituciones que tienen créditos hipotecarios. Yo les platico la del caso de Michoacán, donde las personas, trabajadores de gobierno del estado, trabajan sus créditos hipotecarios con la Dirección de Pensiones Civiles, el cual no es una institución financiera, es decir, no se regula bajo esas leyes. Entonces, por esa única razón, no tienen derecho a deducir los intereses que pagan por su casa. Aunque es su casa, es un crédito hipotecario y es su derecho, simplemente por este hecho queda totalmente fuera. Y lo mismo debe de pasar con algunas cajas de ahorro. Entonces primero pregunten y vean que sea deducible de impuestos sus intereses que estén pagando. Y una de las muchas razones por las que se recomienda no se acerquen a un contador es porque luego los asesora o los malaconseja, como lo ve el SAT. Y uno de los consejos es, pues, programa el crédito hipotecario y tenlo en cuenta. Yo conozco una buena parte de mis clientes que llevan, que tienen la posibilidad de tener 2 o más créditos hipotecarios. Pero si recordamos, esto es para beneficiar a las personas que lo necesitan. Entonces todos necesitamos una casa, pero nadie ocupa 2. Aunque uno quiera, aunque tengas 2 casas, pues no puedes vivir en 2 al mismo tiempo. Por ello, pues estaría incumpliendo esa regla. Entonces el segundo crédito se considera no deducible y se pierde. Que estoy pagando 1,000,000 de pesos de intereses, pues ni modo, el segundo crédito pues no es deducible, punto. Y por eso es importante programarlo, es decir, con el primer crédito puedo comprar el terreno, con el segundo crédito puedo comprar o construir la casa, pero si están simultáneamente, pues no. Aquí también otra forma que puedo hacer es sacar ese crédito hipotecario a nombre de alguna persona familiar, pero solamente tiene que ser hijo, padre o esposo. Hermanos no se vale, tíos no se vale, tiene que ser padres a hijos, hijos a padres o esposos, entre esposos. Y por ejemplo ahí al mismo tiempo uno puede comprar el terreno y otro puede construir la casa, y hay 2 créditos hipotecarios que se estarían deduciendo de los ingresos que tiene. Por ejemplo, el esposo paga el terreno, la esposa paga la casa, y entre los dos, pues los dos hacen deducible un mismo crédito y obtienen una mejor casa, porque lógicamente es más fácil, o normalmente es más fácil, eh, entre 2 personas lograr los ingresos suficientes para construir una casa. Y nada más hay que tener mucho cuidado en los momentos de la venta. Por ejemplo, el momento de la venta y la situación de la propiedad son cosas que se deben de cuidar. ¿Por qué? Porque si yo vendo más de una casa en un periodo menor a 3 años, antes eran 5, ahora son 3 o 2, no recuerdo exactamente. Eh, si yo vendo casas muy seguido, si vendo 2 veces una casa en un año, en automático la primera es exenta y la segunda paga impuestos, lo cual es pues un gasto fuerte para que lo tengan en cuenta. Y checar bien todo esto de las ventas de casas, porque en la actualidad ya es un tema serio y es una de las razones por las que yo creo que el SAT está mal en decir que no se acerquen a un contador, porque en la actualidad su venta de casa pues ya se reporta al SAT, se reportan cuánto se vendió, por quién la vendió a quién, y todos esos detalles ya se lo están exigiendo. Y ahorita vamos a ver un caso que me tocó ver muy de cerca, entonces para que vean la importancia de esto. Bueno, a grandes rasgos, así de rápido, pues los terrenos pagan impuestos cuando se venden, pero las casas habitación no. Y ya nos tocó un caso en el que una persona que llevaba algunos trámites con ellos, eh, pues le dijeron que tenía un terreno heredado y que lo vendiera, pues no lo estaba usando y alguien más lo quería usar, y la persona lo vendió relativamente barato con la finalidad de venderlo pronto, pero no tomó en cuenta los impuestos. El- la venta del terreno grabó para impuestos y en automático le tocó pagar una parte
al notario. ¿Por qué digo al notario? Porque el notario es como el que se encarga de vigilar las compra-ventas de casas para el SAT. Entonces el notario estaba como garante o como supervisor de esa operación y retuvo una parte, pero no era suficiente porque al juntarlo con los sueldos de esta persona le tocaba pagar todavía como 150,000 pesos más aparte de lo que ya había pagado. Entonces, pues al final salía perdiendo, es decir, el terreno prácticamente lo regaló porque su ganancia pequeña al momento de pagar los impuestos pues se volvió cero. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya que vender una casa habitación no paga impuestos, pero por ejemplo el caso del terreno pues sí. ¿Y cómo se solucionan estas cosas? Pues a lo mejor haciendo vale la pena checar y construir una pequeña casa, contratar los servicios de como si fuera una casa habitación en el terreno para que pueda configurar como venta de casa habitación y no tengan que pagar esos impuestos. Entonces son esas cosas que normalmente no se comentan, pero son bien importantes. Otra forma que actualmente están manejándose muchos empresarios que se dedican a la venta de bienes inmuebles son los terrenos ejidales. Van, contratan con el ejido eh, que les vendan los terrenos y ellos los mantienen como terrenos ejidales por la simple razón de que algunos abogados, ahí hay una discusión, una especie de discusión entre abogados y contadores, que los abogados dicen, y tienen cierto grado de razón, que los terrenos ejidales pues no pueden ser este, vendidos hasta que son desincorporados del ejido. Entonces eh, para no pagar impuestos los mantienen como terrenos ejidales y a la hora de vender los venden como terrenos ejidales y no causan impuestos, no tienen que pasar por notario, entonces se ahorran esos impuestos. Pero hay un problema para la persona que los compra y es la propiedad, ya que pues en teoría, así hablando al aire, pues son del ejido, no son de él propiamente. Entonces, pues hay que tener cuidado y muchas veces cuando se quiere escriturar, cuando se quiere hacer todo el trámite, lleva un costo en impuestos y en este tipo de temas. Entonces, para que lo tengan a consideración y antes de hacer algún movimiento de compra-venta, pues consulten a un contador para evitarse dolores de cabeza. Y bueno, otra recomendación es tener en cuenta estos gastos que se hagan como inversiones a sus propiedades inmobiliarias, ya que cuando ustedes, si es que se llegara a configurar una venta de una casa o una propiedad que no puedan hacerla como casa habitación, ustedes van a decir cuánto les costó, pero lo van a comparar contra el precio de venta y eso les puede causar un impuesto. Entonces, ¿cómo evitar eso o cómo minimizarlo? Pues ustedes pidan facturas si pueden de todo el dinero que inviertan en la propiedad. Si van a construir un segundo piso, pues traten de que el ingeniero, el albañil o se los facturen. En el peor de los casos, que es pues casi lo normal, que no facturan los albañiles, ni los ingenieros, ni nadie. Lo que se recomienda es, ok, tú no me puedes facturar, pues ya mínimo vamos a facturar el material. Es decir, ya se recupera una parte y cuando ustedes la vendan, pues les va a ser de utilidad para que no, si es que se configura una venta, puedan bajar el impuesto. Y es bien importante este consejo porque muchas veces se dan cuenta hasta que lo van a vender. Y esos son de los temas importantes que los contadores hacemos tantas recomendaciones, que antes de hacer la compra-venta podemos hacer muchas cosas para que no haya problemas, pero ya que ustedes hicieron el contrato de compraventa y lo celebran ante el notario, ya queda todo establecido y ya no se puede hacer nada. Entonces, como recomendación, cuando vayan a hacer una compraventa algo fuerte o simplemente quieren saber que no van a tener problemas con el SAT, pues acérquense a un contador, ya que todo ya se ve a través de los notarios. Los notarios son como una oficina del SAT que están reportando las situaciones que suceden.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, espero les haya sido de utilidad y que vean que con los créditos hipotecarios se puede obtener dinero y son los más comunes y unos de los que más les generan devoluciones de impuestos, para que lo tomen a consideración y espero les sea de utilidad. Hasta luego.